Francamente, estamos pues ya terminando el año 2020, ¿verdad? 2020. Quiero llevarte a una escritura que tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice que Jesús entró a la sinagoga conforme a la costumbre y dice que estando enfrente se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito y comenzó él a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Quiero hablar de este año que estamos terminando. Queremos recordar un poquito de lo que fue a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional, a nivel social, a nivel nacional y a nivel mundial, de lo que ha sido este 2020. Recuerdo que hace un año, cuando estábamos inaugurando el 2020, leíamos esta cita, ante todo el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Y muchas familias seguramente que han pasado penuria en este año, seguramente estarán cuestionando en sus corazones y decir: este año de agradable no tuvo para mí nada. Yo quiero que te pares un momento en este pensamiento y puedas balancear por medio de la fe y de la esperanza lo que Dios nos ha dicho. Hoy no estamos hablando de algo tan agradable que podamos decir, pues fue muy agradable porque en este año pues mi mamá sanó. Todo lo contrario. Fue agradable porque mi hijo pues fue librado de un accidente. Y aunque hay esos testimonios, porque el Señor sigue haciendo milagros, no puedes desechar el año como algo que te dejó marcado con una secuela de tristeza y de dolor. Porque si lo dijo el Señor, el año sigue siendo agradable delante de Dios. Nada más que si lo vas a ver con los ojos de este mundo, no le vas a encontrar nada de agradable. Tenemos que poner los lentes del Señor para verlo de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a la Escritura. Y nos vamos a dar cuenta que ciertamente este año ha sido un año agradable del Señor. Un año agradable porque si comenzamos a agradecerle al Señor, y aún vuelvo a repetir que este año no haya sido humanamente, materialmente visible, agradable a nuestros ojos, podemos concretar certeramente en el nombre de Jesús que este año sí ha sido agradable para la iglesia del Señor. Si lo vemos, vuelvo a reiterar y a repetir, si lo comenzamos a observar de acuerdo al proyecto de Dios. Y quiero darte otra cita, otra palabra. Fíjate que un día Jesús le dijo a las personas, dice: ustedes saben distinguir muy bien este tiempo. Cuando están las nubes apretaditas, dicen va a venir lluvia, y hacen bien y viene la lluvia. Cuando sopla el viento del norte, dicen ustedes va a llover, y ciertamente llueve.
Cuando están los arreboles de las nubes, dice va a ser frío, y ciertamente hace frío. Y dijo una frase muy fuerte y dice: hipócritas, ¿cómo saben distinguir estos tiempos? Y los tiempos del Señor no los pueden distinguir. El año agradable 2020 tenemos que distinguirlo de acuerdo a la Escritura. Y de acuerdo a la Escritura es un año muy agradable. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra se está cumpliendo. Dijo Jesús en el Evangelio según San Lucas capítulo 23, capítulo 24. Estaba hablando Jesús y dice: cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Cuáles cosas? Esto que estamos viendo. ¿Cuántos saben que está escrito? Y habrá guerras y rumores de guerras, Mateo 24. Habrá pestes, habrá pandemias en diferentes partes del mundo, pero aún no es el fin. Y dijo Jesús: y se estarán casando y dándose en casamiento. El año agradable del Señor parte desde el momento en que la palabra se está cumpliendo. Y dijo Jesús en Lucas: cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse tristes, pónganse cabizbajos. Dice: erguíos vuestras cabezas. No así, erguíos, porque vuestra redención está cercana. Dale un aplauso al Señor. Somos bienaventurados como generación, porque estamos viendo cosas que escribió Daniel y no las entendió. Y le dijo el Señor: Daniel, escríbelas, porque no son para tu tiempo, porque son para los fines de los tiempos. Porque Daniel no entendía lo que escribía. Estamos viviendo las profecías de Isaías, de Jeremías. Estamos viendo las profecías que dijo Jesús que iba a suceder y que iban a venir. Y por eso sigue siendo el año agradable del Señor, porque la palabra se está cumpliendo. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y dice otra profecía que está en el libro de Daniel, y dice que en aquellos días la ciencia se aumentará. ¿No está viendo que está aumentando la ciencia? Hoy ahorita esos celulares que estamos dejando en el 2020 ya no van a funcionar para el 2021. Hoy están ahorita con las redes cada día más tremendamente. Las computadoras, el cómputo cuántico ya viene para estos días. Ya el cómputo normal va a ser obsoleto, ¿sí? Los teléfonos inteligentes ahora son plegables y van a ser doblables. Se van a poder doblar de un plástico especial y lo metes en tu bolsa. Y lo puedes desdoblar y vas a ver, hay muchas cosas. Pero dice que la ciencia se iba a aumentar. Hoy en este año se aumentó la ciencia, se cumplió la palabra. Hoy en este año hubo pandemia, se cumplió la palabra. Hoy en este año están los rumores de guerras entre Rusia y Estados Unidos, Irán y allá China, y el mar de China está hirviendo con buques, con barcos, con aviones, con portaaviones, porque se están preparando para el Armagedón. Y esto es agradable del Señor. Eso anuncia una sola cosa. Este año nos anunció una cosa: Maranata. El Señor viene. Somos una generación favorecida, porque estamos viendo cosas que los profetas no vieron, que los apóstoles solamente escucharon de la boca de Jesús, que los patriarcas solamente esperaban en el Señor. Ahora nosotros lo estamos viendo: la ciencia aumentada, las guerras, rumores de guerras, las pestes, el hambre, la pobreza extrema, el cambio climático, la muerte
la muerte de la naturaleza, el deshielo de los casquetes polares. Estamos viviendo tiempos apocalípticos como generación de este tiempo. Claro que fue agradable delante del Señor. Y ahora, para todo creyente que tuvo pérdidas este año, pérdidas, dice que agradable es la muerte de sus santos delante de Dios. Tú tienes que nutrirte con la palabra, no por lo que ven tus ojos solamente, ni por lo que oyen tus oídos. En estos tiempos estás oyendo muchas cosas que no son de Dios. Se está proliferando el pecado. El pecado se está enseñoreando de este mundo. Hoy todas los parlamentos del mundo están haciendo leyes antibíblicas, leyes que contradicen los mandamientos del Señor. Y eso no es otra cosa que el cumplimiento de las Escrituras, porque el Señor pronto viene. Te decía hace rato, si eres creyente, nútrete en la palabra de Dios y agradécele al Señor. Fíjate, una de las cosas que debes saber, dice la Escritura allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, dice que todos nuestros cabellos están perfectamente contados por el Señor y que no se cae uno de ellos si no es la voluntad del Señor. Todo lo tiene el Señor en su santa voluntad, perfectamente diseñado. Y si que este año que estamos terminando te ha venido algo que el mundo le llama adversidad, tiene un proyecto en tu vida. La labor que tienes que hacer es discernir, de acuerdo a la Escritura, los propósitos que tuvo este desenlace que no te gustó en este año. Porque Dios no hizo nada para agredirte, no hizo nada para fastidiarte, Dios no hizo nada para desanimarte. Todo tiene un propósito, todo tiene un proyecto y todo está en la Escritura. Todo está en la Escritura. Por ejemplo, la vida de José. Oh, cómo admiro a José. Es un varón que, aunque era joven, conocía los tiempos de Dios, conocía los proyectos de Dios. Él tenía un don de parte de Dios y un ministerio de soñar sueños de Dios e interpretar sueños de Dios. Y por esto, cuando les decía a sus hermanos lo odiaban. Y hasta hicieron conspiración contra él para matarle y desaparecerle de este mundo. Y acordaron, mataron un animal, llenaron las ropas de sangre de José y lo llevaron a su padre, engañaron a su papá. Y su papá vivió mucho tiempo engañado, creyendo que su hijo estaba muerto, hasta que pasó mucho tiempo. Y Josecito no estaba muerto, José estaba vivo y estaba en el gobierno y tenía un buen puesto. Pero llegó ahí porque conocía los propósitos de Dios para su vida. Y aunque lo vendieron sus hermanos por 20 piezas de plata a los madianitas, y aunque lo desnudaron y lo metieron en una cisterna en el desierto, y aunque fue a la cárcel por no pecar con la esposa de Potifar, nunca se amargó. Ve esa Escritura, te va a ayudar mucho. Todo lo que el mundo le llamaba adversidad, José pudo interpretar y sabía el proyecto y el propósito que Dios tenía para su vida. Nunca se amargó, nunca se desanimó, nunca estuvo triste, aunque en el momento pasaba la prueba, pero siempre se levantaba y estaba en pie, porque veía al invisible,
Iglesia del Señor, tú que eres creyente, debes conocer los tiempos del Señor. Y te invito que también, como José, puedas ver al invisible que está trabajando en tu vida. Pero me dirás, fue muy duro. Sí, te entiendo, fue muy duro. En estos días, muchos hermanos en todo el mundo tuvieron su prueba. Les entregaron en una bolsa, en un féretro o en una urna el cuerpo o las cenizas de su ser querido. No tuvieron tiempo de despedirse, no tuvieron tiempo de hablar las últimas palabras. Y sé que el pueblo está sufriendo, pero aún así sigue siendo el año agradable del Señor. Y hoy nos hemos congregado aquí para agradecerle al Señor. Yo te quiero llevar a la escritura. Dice el Salmo 103, sé que lo conoces. Salmo 103 dice de esta manera. Mira cómo dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy nos hemos reunido en este lugar para bendecir a nuestro Dios, para bendecir a nuestro Señor, porque Él sigue siendo bueno. Me llama la atención el Salmo 92, cuando habla que el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantado en la casa de Jehová. Aún en la vejez estará vigoroso y verde. Pero fíjate, para anunciar que Jehová es justo y que en Él no hay injusticia. Ese es el año agradable. Y la iglesia, que somos tú y yo, tenemos que anunciar el año agradable del Señor, 2020. Gracias, Señor, porque ha sido un año agradable. Y no olvidamos ninguno de tus beneficios. Todo lo que nos ha pasado en este año, Señor, ha sido bueno. Y hoy venimos a honrarle, a agradecerle y no ser ingratos. ¿Cuántos saben que la humanidad está llena de ingratitud? No se acuerda de su hacedor. Y recuerda que dice Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus atrios con acciones de gracias. Debemos bendecir a nuestro Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios. ¿Y sabes cuántos beneficios? No podríamos terminarlos. ¿Estamos respirando? ¿Cuántos están respirando? Fíjate que yo en lo personal, yo no había valorado el aire hasta que por esta pandemia tuvo que ponerme un cubreboca. Y dicen que los 95 son más seguros, pero aprietan más. Dicen que son más seguros, pero cuesta más respirar. Por eso veo mucha gente usando los más ligeritos, los más livianitos, porque les cuesta menos. Y siempre lo bueno te cuesta más. Y si vieran cómo me hace falta el oxígeno que tiene el aire, no aguanto mucho con el cubreboca. Y pude valorar la bendición del aire. Algo que es tan común en nosotros que nos hemos olvidado los beneficios que nos trae el aire. No es igual estar hablando con el cubreboca que estar hablando sin el cubreboca. Cuando nos quitamos el cubreboca después de un tiempo, de un convivio, de una reunión, parece que se nos sueltan las cadenas, parece que nos vamos a una libertad que solamente el Señor nos da. Pude valorar
el aire que respiro, y creo que lo tienes que valorar. En este año pude valorar a la familia, aunque ya la tenía y ya habíamos agradecido. El estar confinado en la primera oleada, no sé si se acuerda usted, estuvimos confinados mucho tiempo y las únicas caras que veíamos era la de la familia. Y Dios en su amor quiso reunirnos para que nosotros pudiésemos valorar la cara de papá, la cara de mamá, de los hijos y nuestros caracteres que no son muy, a veces cuando estamos confinados, no son muy agradables, ¿verdad? Nuestros gritos, nuestras cosas, pero es algo bueno que pudimos valorar. Gracias, Señor. Pudimos valorar lo que es estar en un espacio libre cuando pasó la primera oleada y se nos dio el semáforo anaranjado y amarillo que llegamos a estar y pudimos ir a un café y pasamos mucho tiempo de no ir a una reunión. Pudimos valorar los negocios de nuestros prójimos y seguramente tú que tienes negocio pudiste valorar. Pudimos valorar las comidas que teníamos cada 8 días aquí en la Congre. Pudimos valorar nuestros campamentos, nuestros congresos que no tuvimos. Pero sigue siendo un año agradable y no debemos olvidar ninguno de sus beneficios. Este año que estamos por terminar, el Señor ha derramado bendición tremenda sobre nuestras vidas. Y luego dice el verso 3, Él es quien perdona tus iniquidades. Nunca olvides, iglesia, que si estás sano, que si estás aquí es porque alguien te perdonó. Alguien nos perdonó. Y es el año agradable que estamos terminando. Viene próximamente otro año agradable, pero serán diferentes las bendiciones. Este año Dios nos bendijo y este tipo de cosas vino para que nosotros valoremos muchas cosas que a veces no valoramos. Y no solamente es Él quien perdona nuestras iniquidades, sino es el que sana todas nuestras dolencias. Doy gracias a Dios que en este año fuimos sanados físicamente. No sé cuántos pueden levantar sus manitas que fueron sanados de esa tos, de esa garganta, de ese riñón, de ese hígado, de esa páncreas, de esa próstata. La desinflamó el Señor, amén, gloria a Dios. Dios usó médicos, usó test, usó medicina, lo que sea, pero Dios lo usó y proveyó para nosotros. Gracias a Dios que nos sanó, no solamente nuestros cuerpos, sino también sanó nuestra alma, sanó nuestro corazón. Vinimos y el Señor nos sanó. Dale un aplauso, porque Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Verso 4, ¿a cuántos el Señor rescató del hoyo su vida? Y muchos se han acercado a Dios a través de la prueba de la pandemia. Sin la pandemia no se hubieran arrepentido. Entonces sigue siendo agradable el año del Señor. ¿Sí? Dale un aplauso al Señor. No solamente rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordias. ¿Cuántos favores hemos recibido del Señor? Este 2020 en plena pandemia Dios comenzó a bendecir y seguramente los negocios han tenido ventas, ¿o no? Tal vez no al 100 como antes, pero han tenido ventas, han sacado para sus gastos más primordiales, ¿sí o no? Entonces Dios ha sido bueno y Él es digno de alabanza. Sigue siendo el año agradable del Señor. Bendito sea su nombre y para siempre su misericordia. Tan agradable que muchas familias se han reconciliado. Y no solamente nos coronó de favores y misericordias. En este año de pandemia, el Señor no nos dejó sin comer. Es que Él sacia de bien tu boca. ¿A cuántos los dejó el Señor sin comer? ¿Verdad que a ninguno? Porque el Señor da en abundancia. Da en abundancia comida. A su pueblo no lo ha dejado sin comer, porque tenemos una promesa. No he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios ha sido bueno y Él es bueno y para siempre es su misericordia.
Quiero llevarte al Salmo 75, versículo 1. Salmo 75, 1. Me gustó esta palabra. Salmo 75. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. ¿No estamos contando sus maravillas? ¿No ha hecho maravillas el Señor entre nosotros? ¿No ha sido bueno? Muy bueno. Este año yo no lo voy a olvidar. Ha sido bueno. Que a pesar de las pruebas, que a pesar de las luchas, que a pesar de los quebrantos que hemos pasado, por ir a enterrar a seres queridos, el Señor sigue siendo bueno. Y como Él es bueno, el año que nos regaló, que está por fenecer, sigue siendo bueno. Y en este año que queda, yo lo seguiré bendiciendo e invito a todo creyente a bendecir al Señor, porque para siempre son sus misericordias. Por eso Salmo 75, 1 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está, yo diría, tu venida, Señor. Cercana está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Y tu iglesia lo aplaude. Dale un aplauso al Señor. Tengo mucha palabra. Tiempo me haría falta para dar más palabra. Traigo la gratitud de los leprosos de Lucas 17, del 11 al 18. Apúntalo solamente y en tu casa lo vas a ver. Solamente te cuento brevemente. ¿Cuántos saben que el Señor tiene compasión? Y un día vio a 10 leprosos que tenían lepra. Toda la gente le corría como ahorita está corriendo la gente, ¿no? El único que se acercó fue el Señor, porque era tan contagiosa, igual o peor que el coronavirus. Y toda la gente los marginaba, toda la gente pues se alejaba. El único que se acercó a ellos fue Jesús. Y no solamente se acercó, sino que los abrazó. Porque a el Señor no se le pega ninguna pandemia. Él es poderoso. Tampoco tiene miedo. Él es un hombre excepcional. Y curó a los leprosos, los limpió y les dijo: váyanse y den gracias a Dios y hagan conforme a la costumbre. Y dice que mientras se iban en el camino, ellos fueron sanados. Cuando el Señor se presentó en el templo, solamente vio a un leproso y le acercó y le dijo: oye, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Y le dijo el leproso, agradecido, así le pongo yo, el ex leproso agradecido. Y le dijo: Señor, pues ninguno vino, solamente yo. Y dice que este no era judío, sino era samaritano. Ahí nos habla el Señor las estadísticas de la ingratitud. Fueron 10 sanos y solamente uno dio gracias. ¿Cuántos recibieron el beneficio de Jesús? Los 10, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron un regalo de Jesús? ¿No fueron los 10? ¿Cuántos recibieron la misericordia de Jesús? ¿No fueron 10? ¿Y por qué estaba uno? Iglesia, es un aviso para nosotros. ¿Cuántos de aquí no hemos recibido del Señor salvación? ¿Cuántos no hemos recibido misericordia? ¿Cuántos no hemos recibido su amor? ¿Cuántos no hemos recibido las bendiciones de la iglesia? ¿Cuántos hemos sido bendecidos en la iglesia?
Yo he sido muy bendecido en este lugar. Créanme que en la primera oleada, esos meses que estuvimos confinados, mi corazón ya quería ver a la iglesia. Y fue como un bálsamo cuando el presidente municipal de Jojo nos dio permiso y nos comenzamos a reunir, y fue como que saqué la cabeza del tambo de agua y me di cuenta y comencé a valorar lo grandioso que es la iglesia y que estemos juntos. Y por eso debemos agradecerle. No debemos ser como los 9 ingratos, que ya recibimos un beneficio y nos vamos. No solamente del Señor, sino de la iglesia. ¿Hemos recibido beneficios de la iglesia? ¿Quién estaba contigo cuando nació tu bebé? ¿No era la iglesia? ¿Quién estaba contigo cuando estabas enfermo? ¿No era el Señor y la iglesia? ¿Quién estaba contigo cuando estabas pasando tu pena? ¿No era la iglesia y el Señor? Entonces, ¿por qué no agradecerle al Señor y a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que nos han bendecido? Y ser agradecidos con ellos y decirle a la iglesia gracias. Gracias. Porque la iglesia juega un papel. Son las manos de Dios aquí en la tierra, es la iglesia. Cada vez que recibas un abrazo de la iglesia, Jesús te está abrazando a través de la iglesia. Por eso no debemos ser ingratos con el Señor y con la iglesia. En este día debemos reflexionar y debemos venir agradecidos a Dios, porque Dios está usando la iglesia para bendecirnos a cada uno de nosotros. Debemos ser agradecidos. Y como estos leprosos, como este leproso que estaba en la casa de Dios. Y me llama la atención que ahí lo encontró el Señor. ¿Sabes a dónde va el Señor a ver la gratitud? Aquí en la iglesia. Tu presencia es un acto de gratitud, pero cuando no vienes, por más excusa que tengas, recuerda que dice el Señor: mi día lo has de guardar. Isaías 58, 13 y 14, versión Biblia para todos. Y dice: en ese día no trabajes, no hagas negocios, no hagas reuniones más que estar en mi casa. No hables tonterías, dice esa versión. Así es que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos. Y si ya nos dieron permiso, una de las formas y maneras de agradecerle al Señor es nuestra obediencia. Por eso yo bendigo a Dios por vuestra obediencia. Son muy bendecidos en este día por ser agradecidos con el Señor. Jesús fue un ser agradecido. ¿Cuánto sabe que Jesús todos los días se iba al monte a orar? Se ponía de rodillas. Y lo primero que hacía cuando levantaba sus ojos al cielo, porque no los cerraba. ¿Quién sabe quién inventó eso de que debe cerrar los ojos? Y dice que levantando los ojos al cielo decía: gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Gracias, Señor. Cuando le presentaron los panes allá en la alimentación de los 4,000 y los 5,000, y dice que lo que primero que hizo por los panes fue dar gracias. Y nos enseñó el maestro que siempre debemos dar gracias. Pero hoy en día se está olvidando la gratitud de la comida. Hoy es tanta la hambre que se tiene que entran los niños y los papás que no les enseñan a dar gracias, porque saben, un día te voy a hablar los beneficios espirituales que trae la gratitud. Y no solamente beneficios espirituales, trae sanidad física la gratitud, contrario a la ingratitud. La gente ingrata se enferma más físicamente. La gente ingrata le vienen enfermedades más terribles en su vida. Pero la gratitud hace que nosotros seamos personas sanas, tanto mental, espiritual, emocional y físicamente. Dale un aplauso al Señor.
es la gratitud. El Señor dio gracias por los panes. Cuando fue a orar por Lázaro en Juan 11 del 41 y 42, y dice cuando ya sale, dice: yo sé que siempre me oyes. Te doy gracias, Señor, por los que me están escuchando. ¿Por qué le daba gracias Jesús al Padre? Porque yo sé que siempre me escuchas. No sé si tú agradeces a Dios porque siempre te escucha. Y yo siempre le doy gracias a Dios. Siempre nos escucha el Señor. Nos ha respondido de una manera tremenda. Y dice en Romanos capítulo 7, versículo 25. Quiero llevarte a Romanos capítulo 7, versículos 25. Comparte la escritura con tu vecino que tienes allá. Romanos 7, 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, que es el Señor Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo. En esta hora debemos darle gracias a Dios por Jesucristo. Y yo te invito que le demos gracias. Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios por Jesucristo, porque es Jesucristo quien nos trajo la bendición más grande. Nos salvó, nos perdonó, ¿sí? Nos restauró, nos amó y nos sigue amando y nos sigue bendiciendo. ¿Qué fuera de nosotros sin Jesucristo? ¿Qué fuera de nosotros sin la salvación? ¿Qué fuera de nosotros sin Jesucristo? Nos trajo Jesús, nos trajo la palabra, nos trajo las promesas del Padre. Gracias, gracias. Todos aquellos que se quieran hincar y entregar este año de rodillas, estaría muy bien. Ponte sobre tus rodillas y démosle gracias a nuestro Señor por Jesucristo y por este año que está terminando. Y dile: Señor, muchas gracias por este año que está feneciendo, por este año que está terminando. Dice la Escritura: dad gracias a Dios en todo. Si tuviste algo que le llaman pérdida, no es ninguna pérdida. Un día verás a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa en el cielo. Y dice Primera Tesalonicenses 4, del 13 en adelante: para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús resucitó, así también traerá Jesús a los que murieron en Él. Tu hijo, tu hija, tu ser querido, lo vas a ver, mi hermana. Ten la esperanza. Dale gracias a Dios. Hay cosas que no entiendes, que no comprendes, pero comprenderás cuando llegues a la presencia del Señor. Hay cosas que laceran y lastiman el alma, pero el Señor te consuela en este momento. Levanta tus manos y tu plegaria y dile: gracias, Señor. Has sido bueno, para siempre ha sido tu misericordia. No nos has pagado conforme a nuestros pecados. Has engrandecido sobre nosotros tu grande misericordia. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la palabra. Gracias por la iglesia. Gracias por los hermanos. Gracias por todos nuestros pastores que están en todo el mundo, Padre. Gracias por tu iglesia universal, por tu obra que no se detiene. Gracias, Señor. Este año 2020 ha sido de bendición para nosotros y seguirá siendo la bendición, porque la mano de Jehová no se ha cortado para salvar y para bendecir a su pueblo. Y en este momento y en esta hora levantamos nuestras manos y te decimos: gracias, Señor, por ser tan bueno.
Dile, entrega todo tu dolor, entrega todo tu quebranto, entrega toda tu gratitud y tu alegría, entrega tu pena, entrega todo al Señor en este año de gratitud, en este momento de gratitud. Abre tus ojos, abre tu corazón, abre tu boca para expresar al Señor los grandes beneficios que ha derramado sobre tu alma, sobre tu vida. Y a pesar de todo, el Señor ha sido fiel, ha sido bueno, y su misericordia ha sido con nosotros. Y dile: gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, muchas gracias. Gracias. Si estás llorando, ofréndale tus lágrimas. Sabemos que el mundo no puede sacarle nada agradable al año, pero tu palabra dice que tu pueblo sí, que nosotros, dice el Salmo 84, podemos convertir la adversidad en bendición. Dice que iremos andando y llorando, pero nosotros también. Dice que cambian el desierto en fuentes, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Ese es tu pueblo, esa es tu iglesia. Nosotros sí podemos saber que fue y es agradable, porque nos diste vida y nos diste muchas bendiciones que enumerarlas no podemos. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.